Moviendo las piernas activamos la circulación y claro, también quemamos calorías. Pero ¿de dónde provienen esas calorías? Porque si vienen de los cereales y esos cereales contienen gluten, a ver si vamos a tener un problema, porque hay cada vez más voces que defienden esa idea, que tomando gluten no se tiene buena salud, doctor Guerra, sino todo lo contrario. Vamos, que nuestro organismo no asimila ese gluten. Pues Miriam, poco de verdad debe haber en eso, porque el ser humano incorporó el gluten hace 12.000 años, cuando empezó a cultivar los cereales. Y digo yo que en 12.000 años habrá dado tiempo a que nos adaptemos a digerirlo y a comerlo. Lo que sí puede ocurrir es que determinados trastornos autoinmunes o determinadas intolerancias concretas al gluten hagan que no sea bueno para todas las personas. ¿Y tú cómo sabes si eres una de esas personas? No te creas que siempre es fácil. Si bien es verdad que a veces hay síntomas digestivos que se asocian al consumo de gluten, pues diarreas, hinchazón, gases, incluso dificultad para ganar peso en los niños, y esto se produce porque ese gluten está dañando nuestras vellosidades intestinales, otras veces son síntomas que no tienen nada que ver con la parte digestiva. Dolores de cabeza, dolores osteomusculares, incluso problemas de la piel, problemas de infertilidad. Y aunque no te lo creas, en otras ocasiones no hay ningún síntoma que nos haga sospechar. No siempre es tan sencillo, porque además identificar cuando hemos comido algo con gluten, si nos ha sentado mal por el gluten o por otras cosas que lleva esa comida, también es complicado. ¿Pero no es cierto que el gluten es de lo que más cuesta digerir? El gluten es una proteína. Como hemos dicho otras veces, las proteínas es verdad que es un poquito lo que más trabajo nos da para digerirlo. Y además lleva mucho almidón asociado que se va a degradar hasta dar azúcares. De hecho, hay una prueba que podemos hacer para saber si hay azúcar en el pan que aparentemente no la lleva. ¿Cuál? Pues coge un trocito de pan y empieza a masticar la miga muy despacio. Venga, me sienta estupendamente. Inicialmente vas a tener un sabor salado porque el pan tiene prácticamente solo agua, levadura, harina y un poquito de sal. Pero a medida que nuestras amilasas salivales van a trabajar sobre ese almidón, van a conseguir ir extrayendo esos azúcares, esa maltosa que sale de ese almidón. Y por eso al final vas a notar ese toquecito un poquito más dulce. De hecho, lo que siempre decís los médicos es que la digestión empieza en el masticado, en la boca. Y esa es la parte muy importante que se nos olvida siempre. La gente come deprisa, traga sin masticar. Tú piensas que la saliva tiene una alta cantidad de amilasa, que va a empezar ya a digerir junto con la masticación esos hidratos de carbono, ese almidón, y va a ayudar a que luego en el estómago sea más rápido. Porque si tuviésemos que digerir todo solo con los jugos gástricos, no sé, tendríamos que tener un estómago pues como el de una vaca, como el de un rumiante, ¿no? Para que estuviese así muchísimo tiempo. Por tanto, vamos a empezar en la masticación, con la saliva. Vamos a continuar la digestión en el estómago y la vamos a terminar en el intestino, que es el que va a procesar por último y absorber los nutrientes que vienen en esos alimentos. Y ya te adelanto que todo ese proceso lo pasa con buena nota el 95% de la población. ¿Y no es cierto que hay gluten que se digiere mejor que otro? Por ejemplo, el de la masa madre. Pues mira, no es el gluten, porque el gluten va a ser siempre el mismo. Es verdad que los alimentos fermentados, como me dices lo de la masa madre, se digieren mejor porque ya vienen predigeridos. Nos pasa con la masa madre porque la dejamos mucho tiempo, de hecho se dice que son panes de fermentación lenta. Nos pasa con otros alimentos, como por ejemplo el chucrut, que es repollo fermentado. Con los lácteos pasa mucho, se digiere muchísimo mejor un yogur o un queso que ya está digerido parcialmente que no la leche. Todo eso va a ayudar a que nuestro organismo haga un poquito menos de esfuerzo a la hora de acabar de digerirlos. ¿Y no depende también del tipo de cereal? Se habla mucho mejor de la espelta o de la cebada que del trigo. No sé si por el gluten. Pero no es por el tipo de gluten, porque como ya hemos dicho antes, gluten solo hay uno. ¿Qué ocurre? Que los cereales tienen distinta cantidad de gluten. No es lo mismo el trigo, que es el que tiene más, pues a lo mejor que la espelta, que es otro tipo de trigo, la cebada, que también tiene gluten, por eso la cerveza tiene gluten, o la avena incluso, que es algo que esté especificado, también lleva gluten. Por tanto, lo que va a cambiar no es el tipo de gluten que lleva. La digestión va a ser mejor o peor dependiendo de la cantidad de gluten que vaya en esos alimentos. Y si el gluten da tanto trabajo a nuestro organismo para digerirlo, ¿no será mejor hacer una dieta sin gluten? Por el trabajo de digestión de nuestro organismo no hay que preocuparse, porque está diseñado para funcionar perfectamente. De hecho, hay muchos alimentos que nos dan el mismo o más trabajo que el gluten para digerirlos. Las proteínas complejas, por ejemplo, del huevo, de la carne, del pescado, el almidón que va en las legumbres o que va en los cereales, todo eso hace que nuestro organismo trabaje mucho para digerirlo y no más que el gluten.
Y tampoco es verdad que no comiendo gluten vamos a perder más peso, porque eso también es otra falacia, ¿no? Entonces vamos a comer de todo, salvo que realmente tengamos un problema. Entonces, las personas sanas no merece la pena que vayamos al supermercado mirando si esa etiqueta pone que lleva gluten o no. Bueno, lo primero son más caros, que eso ya hace que la cesta de la compra se resienta. Y lo segundo, pues a lo mejor tienen un poquito menos de vitamina B porque va en los cereales, a lo mejor tienen algún azúcar menos saludable o tienen más grasa de la cuenta, porque al final no llevan los productos que llevarían teniendo gluten. Pero aprovechemos que nuestra dieta mediterránea tan sana, en su gran mayoría, está compuesta de cosas que no llevan gluten de forma natural, que es lo que tenemos que priorizar. Las verduras, las legumbres, las proteínas de huevo, de carne, de pescado, el arroz, todo eso no lleva gluten. Esa es la alimentación que debemos priorizar y dejarnos de buscar productos sin gluten. Y luego tenemos los ultraprocesados, que ahí sí es fácil que se esconda en letra bien pequeñita que lleva gluten. Ahí sí tenemos que tener mucha atención, porque efectivamente a veces llevan algún aditivo, alguna harina, algún almidón que puede contener gluten, y para las personas con un problema de celiaquía o de sensibilidad es importante controlarlo. Pero incluso aunque no tengamos ese problema, tenemos que prestar atención a dos cosas. En primer lugar, a qué tipo de harina lleva ese producto añadida. Si es refinada, si no es refinada, si es más integral, porque esto va a tener influencia directa en la velocidad a la que vamos a absorber el azúcar y va a pasar a la sangre. Y por otro lado, al tipo de azúcares que va a llevar, porque hay veces que incorporamos azúcares de mala calidad, pues como por ejemplo en la bollería, o grasas menos saludables, o como habéis explicado antes, en los fiambres que llevan almidón, llevan gluten incorporado en ese almidón y se nos puede colar perfectamente por ahí, aparte que pueden llevar un exceso de sal. De todas estas cosas nos tenemos que preocupar en el día a día, y no solo de ver si lleva gluten o no lleva gluten. Toda la razón. Muchísimas gracias, doctor Guerra. A vosotros siempre, Miriam.